Informa Visión 7. Nos vamos a Rusia. Allí comienza la gira de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está en la clausura del Foro Empresarial Argentino-Ruso. Me acuerdo cuando fuimos en aquella vez a Pique Canilleu, se caracterizaba por la presencia de muchísimos jóvenes investigadores, becarios, que es una característica que hoy se da en todas las ramas de la ciencia y de la tecnología en la Argentina. Hemos hecho una inversión en materia de infraestructura, de laboratorios, nunca vista. Hemos dotado a INVAP, que hoy vamos a firmar después vamos a firmar convenios. INVAP, una empresa pública que junto al Balseiro, junto a nuestra Comisión Nacional de Energía Atómica, junto a nuestra CONEA, que es nuestra Comisión Nacional de Aeroespacial también, todo esto ha desarrollado una sinergia impresionante, a punto de haber logrado, seguramente se lo debe haber contado también el ministro, pero yo no puedo dejar de repetirlo porque lo digo con mucho orgullo, de haber puesto en órbita el primer satélite geoestacionario en materia de telecomunicaciones de toda nuestra historia. También integramos a partir de allí el Selecto Club, que no solamente lo ha diseñado, sino que lo ha puesto también en órbita. Y creo que cuando lo hicimos en Guyana, lo hicimos con bastante éxito con los americanos, que tuvimos que esperar a los americanos porque ellos tuvieron una falla cuando el lanzamiento, en la cual nuestros técnicos los ayudaron para poder lanzarlo, lo cual no deja de constituir una anécdota, pero también, ¿por qué no?, una muestra de orgullo. Y hablando también de reactores nucleares, nos ha permitido competir exitosamente con países como Francia, ganando en Australia una licitación de provisión de reactor nuclear llave en mano, con todo el diseño puesta en marcha. Y bueno, y estará a punto de haber ganado una de la Unión Europea, que luego fue suspendida, creo que en Holanda, ¿no? Yo creo que la suspendieron porque estaban casi a punto de ganarlo a nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que esta nueva Argentina también tiene como escenario un nuevo mundo que se ha modificado definitivamente a partir de la crisis económica del año 2008, nacida precisamente en el epicentro de lo que constituía la primera economía mundial, que todavía lo sigue constituyendo, pero que en todo este lapso, no solamente del 2008 hasta ahora, sino también con anterioridad, han aparecido nuevos actores en el escenario internacional. Rusia, luego de que cayera la Unión Soviética, también resurge como un nuevo actor importantísimo en materia global. No solamente en términos económicos, no solamente en términos de proveedor de energía, sino fundamentalmente también como actor político, porque bueno, yo acá no soy ni ministra de Economía, ni ministra de Planificación, ni técnica nuclear, ni técnica en comunicaciones, ni tampoco en software. Soy presidenta, por lo tanto vengo a hablarles de política. Pero no de política para ubicarme en tal o cual espacio, sino de política de una nueva comprensión del mundo que nos exige a todos los países hacer un inmenso esfuerzo para adecuarnos y volvernos a resituar en un mundo absolutamente diferente y que nos va a permitir, creo, fundamentalmente a los países emergentes, que somos los que hemos sostenido el crecimiento de la economía mundial durante los últimos años y que hoy quieren trasladarnos muchas veces la crisis desde los países centrales, situarnos en un nuevo posicionamiento y hacer acciones de integración, de una integración más profunda de la que hemos llevado a cabo hasta ahora. La Argentina es un país de poco más hoy de 40 millones de habitantes, pero es el octavo país en territorio, es uno de los países capaces de producir hoy alimentos para más de 400 millones de habitantes y en el próximo quinquenio para más de 600 millones de habitantes con un rendimiento productivo, producto de nuestra inversión en biotecnología que nos coloca en materia de rendimientos, casi diría, en primer lugar en el mundo. Y creo que precisamente nuestra presencia hoy aquí en esta clausura, en este foro de empresarios y más tarde
voy también a dirigir la palabra a importantes empresarios ya de origen ruso, y mañana el encuentro con el presidente Putin, como fue la visita del propio presidente a nuestro país, las obras que vamos a hacer en conjunto, Chihuidos, estamos diversificando nuestra matriz energética. Nuestra matriz energética era esencialmente gasífera. Hoy el mundo exige tener una matriz energética lo más diversificada posible, de manera tal de no estar atada a una sola fuente energética que, si es hidroeléctrica, puede estar sujeta a cuestiones climáticas, si es energética puede estar sujeta a variables internacionales en materia de precio, y por eso yo también hablo de la necesidad de poner aún mayor hincapié en la energía nuclear, por ser precisamente la más barata, la más limpia y la menos, yo diría, la única no sometida a variables internacionales, y que es producto de la inversión, del trabajo y de la productividad que tenga cada país en esta materia. Así que también el intercambio comercial, que hasta hace poco tiempo era solamente visto como una cuestión de balanza comercial, y que creo que a partir de conceptos de asociaciones estratégicas integrales debe ser vista de otra manera, ya no como clientes o como vendedores o exportadores, sino simplemente concebirse los países como socios, especialmente Argentina como una plataforma más que interesante para toda la región latinoamericana. Nuestra escala habitacional nos exige además, como modelo para desarrollar, convertirnos en plataforma en asociaciones estratégicas de otros países con otras potencialidades, para precisamente hacer una sinergia productiva para ambos, desde el que se asocia con nosotros desde un mayor volumen de productividad, de PBI, de población, de colocación en el mundo, pero también sabiendo que Argentina, por sus características especiales, significa una plataforma indispensable para todo lo que es la región latinoamericana. Este nuevo ordenamiento económico, este nuevo ordenamiento geopolítico del mundo, que nos permite un mundo más plural, más diverso, más multipolar, también nos exige una conectividad y una relación mucho más intensa. Por lo pronto, durante mis 2 gestiones, he venido, esta es la segunda vez que vengo a Rusia, y lo que es más importante para nosotros los argentinos, ya también habían venido otros presidentes a Rusia, pero no habían ido presidentes rusos a la Argentina. Y precisamente durante mi primera presidencia fuimos visitados por el entonces presidente Medvedev, y ahora, hace muy poco tiempo, por el presidente Putin. Así que realmente concebimos nuestra presencia aquí, más allá de los lazos de amistad tradicionales que ha tenido la Argentina con Rusia, más allá de muchos puntos en común en nuestras posiciones internacionales, en los foros internacionales, para ser más precisos, por ejemplo, en el tratamiento de un tema que hoy agobia a todo el mundo, como es el tema de las deudas externas, y que ha permitido, a partir de una tarea muy intensa por parte de la Argentina, y que ha sido muy apoyada por el grupo G77 más China, que ha sido muy apoyada por Rusia, hoy estemos discutiendo y debatiendo en el seno de las Naciones Unidas, una nueva convención internacional en materia de reestructuración de deuda soberana. Argentina es el antecedente más elocuente de la necesidad de contar con un instrumento que permita que los países no sean atacados por fondos especulativos, en nuestro caso por fondos buitres, que dañan terriblemente las economías. Yo creo que además el tema de un combate contra los paraísos fiscales es también una de las claves para poder abordar la problemática del mundo moderno. Miren, yo he participado como presidenta en todas las reuniones del G20 desde su inicio. La primera en Washington, bajo la presidencia de George Bush, y bueno, a los pocos meses de haberse producido la crisis de Lehman Brothers.
La última cumbre estuve presente en Australia por cuestiones de salud, pero me acuerdo que desde la primera reunión sostuve, casi en soledad y muy infructuosamente, la necesidad de que, porque había un constante discurso de que había que fondear al sector financiero para evitar que el mundo explotara. Pero yo aseguraba que era necesario, sí, obviamente, fondear el sistema financiero y no permitir que pasara lo que pasó en la crisis del 30, pero asegurar que ese fondeo del sector financiero luego retornara al sector productivo, de bienes, de servicios, de ciencia y de tecnología, porque sabemos que si esto no sucedía, iban a producirse nuevas y recurrentes crisis. Y así es como año tras año nos venían anunciando que desde los organismos multilaterales, en las propias reuniones del G20, que es el último año de crisis, que el próximo año era de crecimiento, bueno, y este crecimiento de la economía a nivel global no se visualiza, al contrario, lo que estábamos sosteniendo el crecimiento internacional, producto de esa crisis que no provocamos nosotros, comenzamos a sufrir las consecuencias. El otro día escuchaba al primer ministro chino cuando, acostumbrados los chinos a crecer a tasas de más de un dígito, decían que no sabían si iban a poder alcanzar la tasa de crecimiento del 7%. Esto nos revela claramente la necesidad de reformular las reglas de juego. Me comentaba el ministro de Economía, que acaba de venir de la última reunión que tuvo lugar en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, que finalmente el Fondo Monetario Internacional, yo no podía creer cuando me lo contó, decía que la única manera de poder revertir la crisis y remontar nuevamente una senda de crecimiento de la economía a nivel global era la inversión en infraestructura. Yo lo venía diciendo desde el primer día y cuando hablaba me miraban como si estuviera hablando en algún idioma extraño, imposible de comprender. No era que hubiéramos descubierto la pólvora, era simplemente que nosotros habíamos experimentado, no solamente en nuestro país, sino nos tocó también en el año 1991, cuando Kirchner asume como primera vez como gobernador de la provincia de Santa Cruz, en una crisis. Siempre nos llega a tocar a nosotros en épocas de crisis, yo no sé por qué será eso. En aquel momento era la crisis de una provincia lejana, de un país más lejano aún, como es la República Argentina. Pero habíamos recibido una pequeña provincia que no alcanzaba a los 200.000 habitantes, con una densidad de 0,60 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la segunda provincia más extensa del país, con una deuda superior a los 1.000 millones de dólares de aquel momento, bueno, y productora de commodities, así que se imaginan la situación en la que estábamos. Hicimos de la infraestructura uno de los motores, precisamente, de crecimiento de la provincia, con la reinversión de todo lo que obteníamos en materia de regalías petroleras, y nos permitió, en una Argentina que durante toda la década de los 90 tuvo una desocupación de más de 2 dígitos, llegando a tener casi un 25% de desocupación cuando Kirchner asume como presidente, nos permitió mantener una provincia con índices de desocupación en un país de 2 dígitos, donde llegábamos a un 1,5%, 2%, nunca sobrepasamos el 3% en materia de desocupación cuando él fue gobernador. Y luego, siendo presidente y recibiendo el país con una desocupación altísima, llegamos también a tener récords de ocupación, como fue la última cifra, el último trimestre de diciembre del 6,9, y con un crecimiento estacional para el primer trimestre del 7,1, creo, ¿no es cierto, ministro? Si mal no recuerdo. Así que, bueno, en definitiva, estamos hoy aquí en Rusia para que empresarios rusos y empresarios argentinos puedan hacer sinergia, puedan articular negocios. Argentina es un país para invertir en materia petrolera, en materia minera, en materia alimentaria, en materia también hemos desarrollado la industria del software con leyes de promoción muy importantes. Somos hoy empezamos con 0 exportación, creo, en materia de software, y llegamos, estamos en más de 1.100 millones de dólares de haber partido de 0 de exportación en materia de software. Es más,
en materia de software importábamos, ahora exportamos, con lo cual revela un crecimiento cualitativo de la economía argentina. Esto también ha sido desarrollado a partir de no solamente crecimiento económico, porque durante la década de los 90 hubo crecimiento económico a tasas considerablemente aceptables, como un 7%, pero el problema era que no había distribución del ingreso, porque siempre hubo una dicotomía, hubo como un dilema, una discusión, si era necesario primero crecer para distribuir, o sea, como si fueran cosas antagónicas. Nosotros creemos que primero hay que distribuir para poder empezar a crecer, sobre todo en épocas de crisis, en donde el mercado interno se convierte en un instrumento más que necesario, más que indispensable para hacerse fuerte y menos vulnerables a las crisis que nos vienen del exterior. Esto es lo que hicimos en estos años de crecimiento. Nos hemos desendeudado sin recurrir al mercado de capitales, no lo podíamos hacer luego de haber protagonizado el default más grande de la historia en el año 2001. No fuimos nosotros el gobierno del default, al contrario, fuimos el gobierno que se hizo cargo de la deuda y que hoy tiene un nivel de endeudamiento en términos netos a tenedores de bonos, ya sean nacionales o extranjeros, en moneda extranjera, que no supera el 10% de nuestro PBI. Repito, tenedores privados o nacionales o extranjeros en moneda extranjera, no más del 10% de nuestro PBI. Creo que pocos países del mundo pueden exhibir esa performance. Y una performance después de haber sido el país que protagonizó el default más grande de la historia. Esto revela que seguramente habremos tenido equivocaciones, errores y políticas que rectificar, que recomponer, que reformular, como siempre lo estamos haciendo permanentemente. Pero que algo bien debemos haber hecho. Hay una frase en mi país que es, por algo será, algo habrán hecho. Bueno, algo habrán hecho, también lo podremos decir en este caso, algo habremos hecho los argentinos para poder haber podido en 12 años, este 25 de mayo próximo se van a cumplir 12 años de gestión de este gobierno, de haber pasado y de haber recibido el país en default a tener hoy un país que ha reestructurado el 93% de su deuda, está con su deuda totalmente al día y además tiene un nivel de endeudamiento bajísimo. Es más, creo que el último año fuerte de pago de deuda lo tenemos este año con los vencimientos del BODEN 15, con lo cual las próximas gestiones van a tener un país prácticamente con muy pocos vencimientos, una realidad totalmente diferente a la que nos tocó heredar a nosotros. Pero como decimos, no le echamos la culpa a nadie. Cuando uno forma parte de un país y asume el gobierno, debe recibir ese país sin beneficio de inventario. Lo recibe para hacerse cargo de los errores y de los aciertos. En este caso nosotros desgraciadamente tuvimos que hacernos cargo de más errores que aciertos, así que realmente la etapa que viene es muy venturosa, es de mucha proyección en todos los campos. Seguramente los números, los ministros que me precedieron en el uso de la palabra deben haberles contado que, por ejemplo, de las 100 firmas más importantes que hay en el mundo, 40 tienen radicación en la República Argentina, que estamos, como les decía al comienzo de la intervención, batiendo récords en materia de producción granaria, que pese a la caída del precio del crudo, que todos sabemos también, y aquí yo quiero hablar un poquito de algunos mitos acerca del mercado, y me parece que el ejemplo del petróleo es un buen ejemplo para hacerlo. La caída abrupta del petróleo, que pasó de un barril de $96 a, ¿cuánto estamos? ¿50? 56 ayer, bueno, estamos un poco mejor, habíamos llegado a 43, habíamos llegado al horror de 43. En realidad, yo recuerdo, siendo gobierno en la provincia de Santa Cruz, año 1998, haber llegado
a $9 el barril a nivel internacional, lo que nos ocasionó que en aquel momento nosotros tuviéramos que repatriar fondos que teníamos, fondos soberanos que teníamos depositados en el exterior para poder hacer frente a las obligaciones de sueldos de la provincia. Pero de un barril de 96 se cayó abruptamente y todos sabemos que en realidad no fue una decisión del mercado, sino fue una decisión política, tal vez basada en razones geopolíticas que hicieron que se cayera el barril del petróleo, porque de esta manera tal vez se acotaban o se perjudicaban a determinados países. No quiero dar nombres, pero bueno, es fácil imaginar quienes lo provocaron y quienes lo sufrieron. Con lo cual también me permite relativizar un poco el tema de las reglas del mercado. Luego, sobre todo, de enterarnos cómo definían la tasa LIBOR. Yo siempre supuse que la tasa LIBOR era un enjundioso mecanismo financiero que permitía todos los días, a través de algoritmos o fórmulas ya previamente preestablecidas, determinar cuál era la tasa LIBOR, una tasa que rige el mundo. Hasta que hace muy poco tiempo nos enteramos que se juntaban en Londres los representantes de 15 bancos, algunos europeos, norteamericanos y demás, y determinaban de acuerdo a los intereses de esos bancos o de acuerdo a los intereses de tal o cual país, cuál era la tasa LIBOR de ese día. Con lo cual, no es que uno desconozca los mercados existen, pero yo cuando hablo de los mercados me gusta hablar más de los usuarios, de los consumidores, de los productores, de los industriales. El tema es que hemos distorsionado la palabra de los mercados y hoy los mercados no son ni los trabajadores, ni los productores, ni los usuarios, ni los industriales, ni los consumidores. Hoy cuando hablamos de mercado hablamos de 4 o 5 señores del sector financiero que deciden por la vida y la suerte de países y de sociedades. Estas son las cosas que tienen que ser modificadas. Si queremos hacer capitalismo en serio, volvamos a lo que definíamos como mercado. El mercado es la oferta y la demanda de consumidores, de usuarios, de trabajadores, de industriales, de inversores, de comerciantes. Hoy nada de eso sucede. Y hasta que no logremos reformular nuevamente reglas que permitan evitar este tipo de distorsiones, como también sucede en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la Internet. No voy a ahondar en ese tema, pues es un tema muy complejo y que debería ser abordado en otro panel más específico. Lo cierto es que necesitamos desarrollar nuevamente una teoría acerca del rol del Estado, no del estatismo que se vivió tal vez producto de lo que fue la posguerra o la segunda posguerra. Un estatismo que terminó agobiando no solamente a la economía por su forma de desarrollarse, que más que estatismo económico era estatismo político, que es totalmente otra cosa, que terminó ahogando a las economías, sino un rol del Estado que no puede dejar de ser soslayado hoy como un actor más que importante en el mundo de la economía y fundamentalmente en los derechos de trabajadores, de usuarios, de consumidores y también de productores, de industriales y de comerciantes, porque cada país obviamente tiende a proteger a su comercio, a su industria, a sus trabajadores y es natural. Lo que pasa es que creo que hay que articular inteligentemente esto y buscar en dónde podemos complementarnos y cómo podemos hacer sinergia para que esta protección no derive en determinadas distorsiones y entonces a través de barreras pararancelarias. Voy a dar un ejemplo que sufre la Argentina, que constantemente es atacada desde algunos centros de poder como súper proteccionistas. Yo creo que nadie duda de la calidad de las carnes argentinas. Creo que una de las cosas que podemos exhibir es el churrasco en la Argentina, ¿no? El bife de lomo, el bife de chorizo, el que cada uno de ustedes cuando va a Buenos Aires. Sin embargo, Estados Unidos tiene vedado el ingreso de carnes argentinas por cuestiones
fitosanitarios. Actualmente estamos en un panel en la OMC, hemos iniciado un panel contra Estados Unidos por lo que consideramos una barrera, alguien que atiende ese celular, por favor, fitosanitarias, con el cual esperamos tener suerte porque realmente es inconcebible. Lo mismo podemos decir de algunos de nuestros cítricos que tienen los limones. Somos el mayor productor de limones del mundo y hasta somos proveedores de Coca-Cola en materia de limones, así que creo que nadie podrá dudar. Somos proveedores mundiales de Coca-Colas, o sea, Coca-Cola estoy hablando. Sin embargo, Estados Unidos prohíbe el ingreso de nuestros limones por cuestiones fitosanitarias. Su emblema, o uno de los emblemas, junto a McDonald's, que es la Coca, bueno, se provee de nuestros limones, pero sin embargo nuestros limones para Estados Unidos no reúnen las condiciones fitosanitarias adecuadas para ingresar a su mercado. Simplemente protege. Sí, estas son las cosas tan absurdas y ridículas y las cosas que nos venden. Y lo que es peor, le hacen creer muchas veces a nuestros propios productores que es culpa de una política equivocada del gobierno de la República Argentina, el que no ingresen los limones a Estados Unidos, cuando en realidad es simplemente el proteccionismo más descarado. Después de todo, Estados Unidos, a la ley del libre comercio, es el país que más paneles tiene en la Organización Mundial de Comercio, precisamente por barreras arancelarias, fitosanitarias, etcétera, etcétera. No vine a criticar a nadie, simplemente a describir panoramas o misceláneas, como podríamos decir, del comercio internacional. Pero estamos aquí hoy para precisamente hablar de esta asociación estratégica integral entre la Federación Rusa y la República Argentina. Se van a desarrollar importantes obras por parte Estado-Estado y empresas, en el caso de Chihuidos, y Estado-Estado en el caso, en materia, sí, pero en materia nuclear es Estado-Estado. Sí, no lo es así en Chihuidos, que es con financiamiento estatal, pero mixto. Sí, no voy a meter la pata acá que me miran con ojos espantados mis ministros. Pero bueno, nada, quería clausurar precisamente este foro empresario con estas reflexiones. Fundamentalmente siempre los presidentes, o por lo menos muchos de ellos, siempre vienen a dar lecciones. Yo no acostumbro a dar lecciones porque no me considero profesora ni maestra de nadie, simplemente contarles la experiencia que hemos vivido los argentinos, que nos hemos tenido que valer solos para poder salir. Hemos hecho un duro aprendizaje, estamos en una senda de crecimiento, hemos crecido ininterrumpidamente y tenemos el mayor crecimiento económico de toda nuestra historia y realmente creemos que es un país en donde vale la pena invertir, producir, porque como les decía, no solamente son nuestros recursos naturales, sino nuestros recursos humanos los que realmente nos dan una gran ventaja comparativa frente a otros lugares de inversión. Yo no tengo nada más que agradecimiento para todos nuestros empresarios y empresarias argentinas que nos han acompañado en esta misión. Agradecer a las autoridades de la Federación Rusa esta invitación en esta visita oficial que hacemos aquí y también agradecer a todos los empresarios y empresarias rusas que hoy han integrado este foro, que bueno, tengo el honor que me han conferido de poder clausurarlo. Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por todo. Ay, perdón. Pueden parar los aplausos un poquito, discúlpenme. Tenía razón, no lo había visto a Meyer, y la verdad que cometo un pecado mortal, acabo de cometer un doble pecado mortal. Como presidenta, de haberme olvidado del turismo, que ha sido también una de las poleas de crecimiento de la Argentina, uno de los pilares de crecimiento de la Argentina.
La Argentina comenzó a ver crecer su turismo receptivo a partir del año 2003 de una manera exponencial, con características especiales. La Argentina es un país diverso geográficamente, diverso climatológicamente. Uno puede visitar el país y estar de repente frente al fenómeno maravilloso de las cataratas del Iguazú y tomarse un avión y de allí ir directamente, y ahí viene mi segundo pecado, no ya como presidenta, sino como residente, como vecina de Calafate, donde está el glaciar Perito Moreno, uno de los glaciares, el único glaciar que sigue en crecimiento en el mundo, desafiando al calentamiento global y al cambio climático, y lo desafiamos, y tiene que ser la Argentina. Desafiamos las reglas del mundo financiero que nos quisieron imponer y también las climatológicas. Tenemos al glaciar Perito Moreno, que es el único glaciar que sigue avanzando pese al cambio climático y al calentamiento nuclear, así que yo que me olvide, climatológico, perdón, que yo me olvide precisamente del turismo es doble pecado, precisamente porque además Calafate, sí, ya le va a decir también, todos me apuntan cosas. Este también desarrollo del turismo tuvo que ver con otra recuperación, con la recuperación de nuestra aerolínea de bandera, de aerolíneas argentinas. No se puede hacer turismo en un país con la extensión de la República Argentina si no se cuenta con una adecuada conectividad y además con una infraestructura aeroportuaria que permita desarrollar esa conectividad. Recuperamos también durante mi gestión que había sido privatizada la aerolínea de bandera, había sido prácticamente regalada y luego fue vaciada. No es una apelación nacionalista, no. Quienes resultaron adjudicados, empresarios extranjeros, hoy están presos en su país de origen, por haber estafado, defraudado a su propio Estado. Sin embargo, cuando nosotros recuperamos nuestra línea de bandera, algunas voces, fundamentalmente del neoliberalismo, nos criticaron duramente y nunca escuchamos ninguna crítica de esas voces referida a esos empresarios que fueron condenados por la justicia de su propio país por haber estafado a su propio país. En nuestro país no se conoce todavía un solo juicio, esto es una autocrítica a nuestro propio sistema institucional, un solo juicio a los que vaciaron las empresas. Es más, por ahí es en juicio algún funcionario que las recuperó. Hoy nuestra línea, sí, esa es nuestra línea, eso para que vean que hay democracia en serio en la República Argentina. Nuestra línea de bandera hoy ha recuperado mercado totalmente, conecta a todo el país, a las 23 provincias argentinas, y ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del turismo, porque el turista llega a nuestra capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de allí tiene vuelos de nuestra línea de bandera que conectan con todas las regiones del país. Es más, ya no necesita muchas veces trasladarse como debía hacerlo nuevamente a Buenos Aires, porque teníamos un sistema radial de conectividad. Siempre había que volver a Buenos Aires para de allí tomar el avión y volver a otro lado. Recuperar la línea de bandera con una inversión importantísima en materia de, tenemos la flota, una de las flotas más modernas de todo el mundo, de haber recuperado nuestra capacidad formativa de pilotos. Cuando entregamos la aerolínea de banderas teníamos los famosos los simuladores que nos permitían preparar a nuestros pilotos, adiestrarlos y además hacer las pruebas que se debe hacer cada 6 meses. Todo eso fue vaciado, cuando llegamos no había nada. Hoy tenemos una línea de bandera que tiene 3 marcas fundamentales de aviones. Cuando llegamos había, creo que, ¿cuántas marcas de...? 11 modelos diferentes, 11 marcas diferentes, lo cual requería un gasto en materia de inversión para mantenimiento absoluto. No teníamos simulador de ninguno. Hoy tenemos solamente 3 de las más importantes del mundo, con 3 simuladores que
responden a cada una de las líneas, con lo cual la hemos tornado además en el último trimestre superavitaria, porque además ya no tenemos que trasladar a nuestros pilotos al exterior para la preparación, ni tampoco para los exámenes psicofísicos que deben realizarse cada 6 meses, de acuerdo a las normas de IATA. Así que esta recuperación de aerolíneas argentinas, que hoy funciona mejor inclusive que las empresas privadas, con mayor exactitud, con mayor volumen de vuelos, y además porque conectan a todo el país, no solamente a las regiones económicamente rentables, que esta es la otra cuestión de tener una línea de bandera, un país integrado, un país que no solamente sea visto como una mercadería en donde solamente vamos a los destinos turísticos rentables y dejamos al resto del país desconectado, que además también termina siendo antieconómico, porque tal vez el habitante de esa provincia, si no tiene una buena conectividad, no va a los propios recursos turísticos de su país. Hemos tenido también récord de turismo interno y también de turismo externo, debido a que hay una capacidad adquisitiva. Hoy Argentina tiene el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica, la mayor cobertura previsional. Hemos mejorado sustancialmente el índice Gini, que de haberlo recibido en 0,478, hoy estamos en 0,380. Ustedes saben lo que cuesta mover el índice de Gini cada milésima, cada décima, y realmente ya se habían levantado todos, se habían aplaudido y se sentarán todos de nuevo para seguir hablando. Soy un horror. Pero realmente también, y esto es bueno también porque es un poco revertir el modelo económico que estamos viendo que se está sucediendo en Europa, con la creencia de que el ajuste puede traer crecimiento. Es mentira. El ajuste no trae crecimiento en ninguna parte, porque si la gente no tiene buen salario, no consume. Si no se consume, usted no vende. Y si usted no vende, el productor o el industrial que produce para usted tampoco produce. Y sobre todo en un mundo donde tampoco hay gran consumo en ninguna otra parte del mundo. Uno puede tener un país con algún problema, pero si en la economía del resto del mundo anda bien, bueno, puede sortearlo. Pero si además de una restricción internacional le sumamos una restricción interna, creyendo que con eso mejoramos la economía, estamos sepultándola definitivamente. Por eso las teorías del ajuste solamente son, creo que remedios del pasado que no pueden ser vistas hoy como una solución. Al contrario, generan descontento, generan malas expectativas, generan inestabilidad, sí, por supuesto, inestabilidad institucional. De hecho, la Argentina tuvo 5 presidentes en una semana, en el año 2001. Miren si los ajustes y las explosiones que luego suceden en los ajustes no tienen consecuencias institucionales. Así que bueno, disculpen el haber hecho este pequeño agregado producto de haber cometido el pecado de haberme olvidado de la cuestión turística, pero también es bueno ver que esto no fue magia, como siempre digo yo. Esto también fue haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores, que también se habían privatizado y lo administraban las AFJP, las administradoras de los fondos de pensión, que se habían privatizado, donde el Estado se había quedado con el pago de las jubilaciones y el sector privado se había quedado con la crema de los trabajadores y por lo tanto terminamos nosotros pagando el 60% del total de los haberes previsionales en la República Argentina, los que nos llevó, luego de la crisis de Lehman Brothers y ante el cambio del mundo, también comenzar a cambiar nosotros. Dijimos que el mundo había cambiado y que no podíamos seguir con los mismos sistemas que habían terminado con la quiebra en el año 2008. Para terminar con una frase de Albert Einstein. Albert Einstein solía decir que solamente los idiotas o los mediocres pueden creer que se pueden solucionar los problemas con los remedios que los causaron. Así que cuando se ha producido un problema por haber aplicado una determinada política, bueno, hay que cambiar la política para solucionar los problemas. Eso sería, en definitiva, la moraleja que podríamos decir de nuestro país, la República Argentina. Ahora sí, definitivamente, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas.